Cada vez que te defiendes, pierdes poder. El instante en que explicas, justificas o intentas demostrar tu valor, revelas debilidad. En el tribunal del poder, la inocencia no importa, solo manda la percepción. Este vídeo te mostrará por qué el silencio y el control son más fuertes que la defensa. Y cómo el antiguo truco de Maquiavelo puede transformar cada acusación en autoridad. En el teatro de la ambición humana, la verdad rara vez se premia, pero el control, siempre. Quien corre a defenderse revela su mayor miedo, ser descubierto. Muestra sus nervios, su inseguridad, su deseo desesperado de parecer justo. Un gobernante, un estratega, una mente entrenada en el poder, nunca explica. Redirige. Convierte cada golpe en una oportunidad para dominar sin pronunciar una sola palabra. Niccolò Maquiavelo lo entendió hace siglos: quien menos habla, más gobierna. Esta noche, descendemos en ese arte oscuro, cómo transformar el juicio en respeto y el ataque en obediencia. ¿Por qué las personas pierden poder en el instante en que comienzan a defenderse? Porque la defensa es una confesión, no de culpa, sino de debilidad. En un mundo gobernado por la percepción, no por la verdad, quien explica ya está por debajo de quien acusa. En este capítulo, revelamos el primer principio del dominio invisible: nunca te defiendas. Aprenderás cómo el silencio, la redirección y la calma calculada pueden transformar la acusación en autoridad, y el miedo en tu arma más poderosa. En todas las épocas, desde las cortes de Florencia hasta las arenas digitales de hoy, una ley permanece intacta: quienes se defienden, pierden. Observa bien, los inocentes suplican comprensión, los poderosos no. La historia recuerda a los que callaron, no a los que gritaron por justicia. Cuando acusaron a César de ambición, él sonrió y guardó silencio. Su silencio confirmó lo que todos temían, y ese miedo lo convirtió en emperador. Así que pregúntate, cuando atacan tu nombre, tu reputación, tus intenciones, ¿por qué corres a explicarte? ¿Defiendes la verdad, o tu ego? Porque, ante los ojos de la multitud, explicar suena a disculpa, y disculparse suena a rendición. Defenderse es instinto, pero el instinto es el lenguaje de los que no tienen poder. En el instante en que te defiendes, cedes el control, aceptas su marco, su juicio, su autoridad sobre tu historia. Y cuando juegas en el terreno de otro, ya has perdido. Piensa en la Inquisición. Miles suplicaron su inocencia ante la Iglesia, todos fueron impotentes. Pero quienes guardaron silencio se convirtieron en leyendas de misterio, incluso de rebelión. Porque el silencio ante la acusación es la forma más pura de control. Dice: tus palabras no pueden tocarme. Las personas no temen la culpa, temen la indiferencia. Cuando no respondes, cuando no te importa demostrarte, te conviertes en algo fuera de su alcance, algo intocable. Y en la psicología humana, lo intocable siempre se obedece. La mente humana busca certeza, pero cuando se le niega, inventa significado. Cuando callas, ellos crean su propia historia, y muchas veces, esa historia te eleva más que la verdad. Defenderte limita la imaginación, el silencio la expande. Imagina ahora un campo de batalla moderno, no de espadas, sino de palabras y reputación. Un colega cuestiona tu capacidad, un rival difunde rumores, una pareja duda de tu integridad. Tu reflejo será explicarte. No lo hagas. La explicación te ata a su marco, y cuanto más justificas, más su mentira domina la conversación. Observa el arte superior, la redirección mediante la calma. Responde con serenidad, con una leve sonrisa, con un silencio más largo de lo cómodo. En ese silencio, su certeza se desvanece, su confianza se quiebra, y el poder vuelve a ti. Incluso en la guerra, la misma ley se cumple. Un general que defiende cada frente, lo pierde todo. El sabio elige lo que ignora, porque la atención es la moneda del poder. Lo que eliges ignorar define tu estatus. Recuerda al filósofo acusado de corromper a los jóvenes, Sócrates. Su defensa no fue suplicar inocencia, sino poner en ridículo la lógica de sus acusadores. No buscó piedad, buscó dominio a través del intelecto. Perdió la vida, pero eternizó su poder. En el reino de la influencia, la percepción sobrevive a la existencia. Pregúntate, cuando alguien cuestiona tu valor, ¿qué gana con tu reacción? Gana confirmación de que le das importancia. Se alimenta de tu ansiedad, de tu necesidad de tener razón. Pero cuando no reaccionas, se encoge. Le quita su significado. Por eso los gobernantes, los estrategas, los manipuladores permanecen serenos bajo ataque.
Saben que la energía sigue al enfoque, y al no defenderse, niegan alimento al enemigo. Cada segundo de silencio quema más fuerte que 1000 explicaciones. Para dominar esto, entrena el desapego emocional. Deja que hablen, acusen, inventen. Cada palabra que lanzan es una cuerda, pero solo si la tomas. Si no lo haces, se ahorcan con su propio ruido. Defenderse no prueba inocencia, prueba miedo. Y el miedo es el idioma de quienes aún buscan poder, no de quienes ya lo poseen. Así que la próxima vez que te exijan explicaciones, recuerda. No debes nada. Solo tu silencio, afilado, calculado, inquebrantable. Y cuando domines ese silencio, descubrirás el segundo secreto, cómo redirigir el ataque sin bajar la guardia. Pero eso, será otra lección. ¿Y si te dijera que la verdad no tiene poder, solo la percepción? Puedes tener razón, ser moral y brillante, y aún así perder frente a quien parece seguro. Esta es la ley silenciosa del control, el mundo no sigue la verdad, sigue la imagen del poder. En este capítulo descubrirás cómo la percepción construye imperios, destruye reputaciones y decide quién manda y quién obedece. A lo largo de la historia, cada trono, cada corona, cada título descansó no sobre la virtud, sino sobre la ilusión. Los poderosos no siempre poseían la verdad, poseían la apariencia de certeza. La confianza, no la corrección, siempre ha gobernado a los hombres. Cuando el estratega florentino observó las cortes de los príncipes, notó algo aterradoramente constante: las masas ven lo que se les muestra, no lo que es real. Y quien domina la apariencia puede doblar la realidad misma. Así que la pregunta no es ¿tienes razón? Es ¿pareces inquebrantable? Porque la percepción moldea la lealtad, y la lealtad es la única moneda verdadera del poder. Imagina un tribunal. Dos hombres hablan. Uno es inocente, el otro culpable. Pero el culpable habla con calma y seguridad, mientras el inocente tiembla, se explica, se disculpa. ¿A quién creerá la multitud? Al mentiroso confiado, porque el poder lleva la máscara de la certeza. La mente humana es primitiva en su juicio. No ve la verdad, percibe la dominancia. El tono de voz, la postura, la ausencia de duda, esos son los estandartes de la autoridad. Si pareces seguro, la gente asume que tienes razón. Y una vez que lo creen, la verdad deja de importar. Piensa en los líderes que ascendieron no por virtud, sino por teatro. César se presentó como el destino encarnado, su calma desafiaba el caos. Napoleón se coronó a sí mismo emperador, no porque el mundo lo eligiera, sino porque parecía elegido. Entendieron un principio esencial: la realidad es el reflejo de la percepción amplificada por la creencia. Pregúntate, ¿la gente sigue la verdad o la confianza de quien dice poseerla? En tu vida, ¿cuándo respetaste a alguien porque tenía razón, y cuándo porque parecía intocable? Sé honesto. Confías más en la seguridad que en la precisión. Por eso los poderosos invierten más en su imagen que en su lógica. El fuerte no discute, proyecta. Deja que los demás crean lo que deseen, mientras mantiene un aura imposible de cuestionar. En el trabajo, esta ley gobierna cada jerarquía. Puedes tener las mejores ideas, pero si las presentas con duda, mueren. Mientras otro, con menos talento pero más aplomo, asciende. No porque sepa más, sino porque actúa como si lo supiera. La confianza es la ilusión que esclaviza al inteligente y empodera al audaz. Manipula no con evidencia, sino con emoción. El ser humano ansía certeza como ansía seguridad, y seguirá a quien se la ofrezca, aunque sea falsa. La historia lo demuestra con precisión cruel. Cuando se difunden rumores de debilidad, los ejércitos se derrumban. Pero si ese mismo líder aparece sereno, su enemigo duda. Nada ha cambiado salvo la percepción, y, sin embargo, todo cambia. Este es el secreto de la guerra psicológica: controla lo que la gente ve, y controlarás lo que cree. Y cuando controlas la creencia, ya no necesitas controlar la realidad, ellos la impondrán por ti. La percepción no es adorno, es armadura. Cada gesto, cada palabra, cada silencio envía un mensaje. El poderoso la usa para escribir su propia mitología, una leyenda que lo protege del juicio. Incluso en la vida personal ocurre igual. Si pareces necesitado, te dominan. Si pareces distante, te persiguen. La percepción moldea la atracción, la lealtad y el respeto. ¿Cómo la armas? Primero, elimina la duda visible. Nunca muestres incertidumbre en público, ocúltala en privado. Segundo, moldea tu tono y tu postura para reflejar autoridad,
incluso cuando no la tengas. Tercero, habla menos, y deja que tu silencio sugiera profundidad. La gente imaginará poder en el espacio que dejas vacío. Cada movimiento debe decir, yo sé. Incluso cuando no sepas. Porque una vez que ellos lo crean, actuarán en consecuencia, y su creencia se convertirá en tu realidad. Así se hacen los reyes, y así se destruyen reputaciones con una sola grieta en la confianza. La percepción construye tu castillo, y un momento de miedo visible puede incendiarlo. Así que la próxima vez que te desafíen, recuerda. No necesitas ganar la discusión. Debes ganar las miradas que la observan. Porque el poder no pertenece al veraz, pertenece al creíble. Y cuando aprendas a controlar lo que los demás ven, descubrirás el siguiente secreto, cómo redirigir su percepción antes de que noten que la has controlado. Pero eso, será otra lección. Cuando te atacan, tu instinto es defenderte. Cuando te acusan, explicas. Pero cada reacción es una confesión de vulnerabilidad. El poder nunca reacciona, redirecciona. En este capítulo aprenderás a transformar la acusación en ventaja, la ofensa en influencia y el caos en control. Porque el verdadero poder no lucha, reencuadra. En las cortes antiguas, la supervivencia no pertenecía al más fuerte, sino al más sereno. El príncipe que respondía a cada murmullo se convertía pronto en un juguete de la manipulación. Pero aquel que redirigía cada golpe, que hacía que sus enemigos se destruyeran entre sí, se volvía intocable. Esa ley no ha cambiado. En la arena digital, en el trabajo, en la guerra de la mente humana, la regla sigue viva. Quien reacciona, pierde control. Quien redirige, lo domina. Cuando alguien te provoca, no está probando tu fuerza, está probando tu control. Quiere arrastrarte a su terreno, a su energía, a su caos. Porque en el momento en que reaccionas, le das importancia. Te conviertes en un personaje de su historia en lugar de ser el autor de la tuya. Piensa en cómo caen los imperios, no por ataque externo, sino por reacción emocional. Troya abrió sus puertas por curiosidad. César cayó no por enemigos, sino por la ilusión de lealtad. El poder se derrumba no cuando es atacado, sino cuando elige reaccionar. Redirigir es gobernar la percepción. Es guiar la narrativa fingiendo ignorarla. Es el arte de usar la fuerza del enemigo para construir tu ventaja, un judo mental donde la emoción se convierte en tu arma, no en tu debilidad. Cuando un rival te acusa, no te apresures a corregirlo. Deja que sus palabras floten en el aire, y cambia el foco. Lleva la atención del público no hacia tu defensa, sino hacia sus intenciones. Haz la pregunta que no esperan, ¿por qué está tan desesperado por desacreditarme? En ese instante, has redirigido la espada. La multitud deja de observar tu supuesto error y comienza a observar al acusador. Has invertido la dinámica de poder, sin una sola gota de emoción. En política, esta táctica conquista reinos. Cuando acusan a un gobernante de corrupción, negarlo es morir. En cambio, redefine la acusación. Habla de la envidia de sus enemigos, de su miedo, de su ambición. Transforma la sospecha en admiración, porque parecer atacado es parecer importante. Incluso en la vida personal, esta ley rige en silencio. Cuando alguien te insulta, busca un pago emocional. Tu ira alimenta su poder. Pero si respondes con calma, una leve sonrisa, un tono tranquilo, lo vacías. Lo dejas gritando ante el silencio, desnudo y sin fuerza. Pregúntate, ¿cuántas veces perdiste influencia no por fracasar, sino por reaccionar? Cada estallido, cada palabra defensiva, fue una moneda entregada al enemigo. Compraste tu propia humillación. Para redirigir, debes dominar la quietud. La quietud no es debilidad, es cálculo disfrazado. El tigre no ruge cuando lo provocan, espera el segundo exacto para atacar. Tú debes hacer lo mismo. Cuando surja el caos, respira despacio. Observa, calcula y pregunta, ¿qué puedo ganar de su ruido? Porque toda provocación oculta una oportunidad. Un insulto puede ser un escenario. Un ataque puede ser tu presentación. Pero solo si te niegas a reaccionar y rediriges la energía hacia tu ventaja. Así se transforma la manipulación en dominio. Te conviertes en el ojo sereno dentro de cada tormenta, obligando a los demás a girar en torno a tu calma. Pronto confundirán tu silencio con misterio, tu paciencia con sabiduría. Y empezarán a temerte, porque no pueden predecirte. Todo estratega lo sabe. El control no está en reprimir, sino en redirigir. No puedes evitar que te ataquen, pero puedes decidir qué produce su ataque.
Si cada golpe se convierte en tu palanca, cada insulto en tu escenario, te vuelves intocable. Así que la próxima vez que te provoquen, detente. No te defiendas. No discutas. Redirige. Convierte su fuego en tu espejo. Déjalos arder en su propio reflejo. Porque el verdadero poder nunca reacciona, absorbe, adapta y redefine. ¿Y cuando domines eso? Descubrirás el siguiente secreto, cómo la presencia sin emoción se convierte en un arma que silencia salas enteras. Pero eso, será otra lección. La persona más peligrosa en una sala no es la que grita. Es la que guarda silencio, y hace que todos se inquieten. Su calma dobla la atención, su quietud controla el caos. Crees que el poder viene de las palabras, de la presencia, del dominio. Pero el verdadero poder, el que gobierna sin mandar, nace de la presencia sin emoción. Maquiavelo observó que un gobernante capaz de parecer sereno entre tormentas crea la ilusión del control divino. Los hombres no siguen al que más grita, sino al que permanece inmóvil cuando el mundo tiembla. El poder no es ruido, es gravedad. Y la gravedad atrae todo hacia sí, sin moverse jamás. En esta clave entenderás por qué la presencia sin emoción no es vacío, sino disciplina. Es el arma que desarma la manipulación, provoca temor y genera respeto, sin pronunciar palabra alguna. Todo imperio, toda dinastía, toda empresa se mueve por una corriente invisible, la emoción. Las personas reaccionan, temen, celebran, hablan, y al hacerlo, exponen sus debilidades. Pero aquellos que permanecen inmóviles mientras los demás se ahogan en reacción, se convierten en pilares de control. ¿Has notado cómo quien se mantiene tranquilo en una crisis se convierte en el centro del mando? No es porque sepa más, es porque siente menos. Las emociones nublan la percepción. El desapego la afila. Y en los asuntos humanos, la claridad es control. La historia recuerda a esos hombres. Marco Aurelio gobernó no con crueldad, sino con serenidad. Cuando Roma fue azotada por plagas y enemigos, no desesperó. Escribió, si es soportable, soportalo. Esa es la esencia del poder, negarse a que la emoción dicte el movimiento. En tu vida ocurre igual. Cuando mantienes la calma en una discusión, el emocional se desestabiliza. Él grita, tú observas. Él pierde forma, tú tomas control. Su necesidad de reacción se convierte en tu herramienta. La presencia sin emoción te vuelve espejo, reflejas el caos ajeno hasta que el otro se destruye dentro de sí mismo. Te vuelves una fuerza callada. Las voces bajan a tu alrededor. Las mentiras se detienen antes de llegar a ti. No proyectas agresión, sino imprevisibilidad. Y la imprevisibilidad es la raíz silenciosa de la autoridad. Piensa en el poder como temperatura. El emocional es fuego, brillante, ruidoso, inestable. El que no siente es hielo, callado, reflejante, letal al tacto. Debes ser ese hielo. En reuniones, relaciones o conflictos, tu calma debe ser un arma. Pausa antes de hablar. Observa antes de actuar. Cuando los demás corran a llenar el silencio, deja que el silencio los llene de duda. En esa duda, pierden ritmo. Y quien marca el ritmo, controla el juego. Los grandes manipuladores no dominan con palabras, sino con quietud. Hacen que los demás se rebelen primero. En psicología, eso se llama anclaje emocional. Si no muestras reacción, el otro proyecta la suya sobre ti, y se desnuda. Cree que te interpreta, pero se confiesa. Ese es el poder emocional. Control a través de la calma. Influencia a través del desapego. Pero la presencia sin emoción no significa vacío. Significa disciplina emocional. Sientes, pero eliges cuándo y cómo mostrarlo. Tus emociones dejan de ser cadenas y se vuelven herramientas. Un líder que sabe cuándo sonreír, cuándo callar y cuándo actuar, domina sin pedir permiso. Porque el mundo obedece al ritmo emocional, y quien no es esclavo de él, se convierte en su director. Pregúntate, ¿eres el que reacciona o el que redirige la sala? ¿El jugador o el instrumento? La presencia sin emoción te da un poder paradójico. Cuanto más distante pareces, más buscan tu aprobación. Tu calma los hipnotiza. Tu silencio los domina. Y terminan orbitando a tu alrededor, igual que los cortesanos temían la mirada impasible de un príncipe. La clave es la contención. No llenes el vacío. Deja que los demás se ahoguen en él. Porque en ese vacío, tu poder se expande sin ser visto. Y cuando actúes, hazlo sin aviso. Porque el gobernante silencioso, cuando por fin habla,
hace que su voz retumbe como trueno. La calma da sentido a la tormenta. Recuerda esta ley. El poder no necesita gritar. La presencia no necesita demostrar. Y el silencio, cuando se domina, se convierte en el sonido más fuerte de la sala. Domina la quietud, y el mundo confundirá tu calma con destino. Y cuando aprendas a gobernar la emoción misma, descubrirás el siguiente secreto, cómo obtener lealtad sin pedirla. Pero eso, será otra lección. Silencio. El arma que usaban los reyes cuando las palabras podían matarlos. El arte que los generales dominaban para hacer dudar al enemigo de su propio valor. ¿Crees que el silencio es debilidad, pero ¿y si fuera la forma más refinada de guerra psicológica? No es el silencio de la ignorancia, es el silencio del mando. El que hace que los demás se rebelen mientras tú permaneces intocable. Maquiavelo escribió que la fuerza de un gobernante no está en hablar sin cesar, sino en controlar cuando debe hablar, y cuando no. Para gobernar la percepción, primero debes dominar la contención. Porque el silencio no es ausencia de sonido, es presencia de poder. Manipula, seduce y aterra sin mover un solo dedo. Quien domina este secreto controla salas, naciones y destinos, no con palabras, sino con el peso insoportable de su quietud. Cada palabra que pronuncias reduce tu poder. Cada explicación, cada justificación, corta un poco tu misterio, tu ventaja, tu dominio. El poderoso lo entiende instintivamente, cuanto menos revela, más imaginan los demás. Y la imaginación es más peligrosa que la verdad. El silencio obliga a los otros a llenar el vacío, con sus miedos, sus suposiciones y sus fantasías. Empiezan a proyectar lo que temen o desean que digas. Y en esa proyección, los controlas. ¿Has estado alguna vez en una reunión, una negociación o una discusión donde el silencio hizo que alguien se quebrara? Empieza a hablar rápido, a justificarse, a llenar el aire con nerviosismo. Eso es el poder del silencio. No solo retiene información, manipula la emoción. Los grandes emperadores lo usaban como arte. Julio César solía hacer pausas antes de responder a sus rivales, no por duda, sino por cálculo. Su silencio hacía que los otros se delataran. Y pronto temían más su quietud que sus ejércitos. ¿Por qué? Porque el silencio es un espejo. Refleja lo que el otro lleva dentro. Y al hacerlo, lo desnuda. En psicología, el silencio activa una necesidad primaria, la mente busca cierre. Cuando no recibe respuesta, inventa. Supone. Se engaña. Y esas suposiciones delatan sus debilidades más que cualquier palabra tuya. El silencio estratégico funciona porque los humanos odian la incertidumbre. Necesitan validación, atención, respuesta. Si se las niegas, cambias el equilibrio del poder. Te conviertes en el referente que define su realidad. El maestro del silencio nunca es pasivo. Escucha, calcula y responde solo cuando sabe que su palabra cortará como una hoja. Cada pausa crea tensión. Cada palabra retenida aumenta su valor. Y cuando finalmente habla, el mundo escucha. Piensa en el silencio como en una moneda. Cuanto más lo gastas, menos vale. Pero si lo guardas, si dejas que la espera aumente su interés, se vuelve inestimable. En estrategia, el silencio también es camuflaje. Cuando los demás se exponen, tú permaneces inmóvil. Dejas que su ruido revele sus planes. Su ansiedad se convierte en su caída. En una discusión, el silencio desespera al otro. En el liderazgo, obliga a escuchar. En una negociación, hace que el oponente hable de más. El ingenuo ve el silencio como vacío. El estratega lo ve como munición. Es el espacio donde el control crece sin ser visto. Pero cuidado, el silencio sin confianza es debilidad. No es retraimiento, es dominio desde la ausencia. Tu quietud debe tener peso. Tus ojos, tu postura, tu tiempo, deben hablar por ti. El silencio disciplinado de una mente fuerte desestabiliza a los frágiles. Les hace dudar, buscar tu aprobación, anhelar tu reacción. Y cuanto más la desean, más los posees. Si no reaccionas ante un insulto, te llaman enigmático. Si no cedes al halago, te llaman peligroso. Si hablas tras reflexionar, te llaman sabio. En realidad, solo eres paciente, y la paciencia es la forma suprema del poder. Recuerda, el silencio no es retirada. Es observación. Es dominio disfrazado de calma. Es el campo invisible donde el enemigo pierde antes de atacar. Así que la próxima vez que quieras justificarte, calla. Deja que el silencio trabaje por ti.
Deja que los demás se delaten mientras tú mantienes el control. Porque el poder más grande no está en ser escuchado, sino en ser sentido. Y cuando aprendas a usar el silencio como arma, no necesitarás pedir respeto. El respeto vendrá solo, y se inclinará ante ti. El poder nunca se toma por la fuerza, se concede por percepción. Y quien controla la percepción, controla a las personas sin que ellas lo sepan. No necesitas gritar. No necesitas defenderte. Solo necesitas guiar lo que otros creen, en silencio, con paciencia, sin dejar huellas. La influencia no es dominación, es arquitectura. Se construye pensamiento a pensamiento, reacción a reacción, silencio a silencio. Mientras ellos creen que eligen libremente, eres tú quien elige por ellos. Ese es el verdadero arte del control, gobernar sin ser visto, mandar sin dar órdenes. La mayoría nunca lo entenderá. Confundirán la manipulación con suerte, y el silencio con debilidad. Déjalos. Tú ya sabes la verdad. Úsala con sabiduría, o con frialdad. Pero siempre con conciencia. Ahora dime, ¿cómo usarías tú este poder? Deja tu opinión en los comentarios. Suscríbete si deseas más estrategias de poder, percepción y control. Y comparte este vídeo, para que otros aprendan el juego. Mientras tú lo dominas.